¿Qué tal? Muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a esta charla que hemos denominado Diálogos con especialistas, donde les compartiremos de manera mensual diversos temas de interés. En esta ocasión tendremos la charla La visión de riesgos desde la perspectiva de la metodología Majorit, cuyo objetivo es que puedan identificar elementos profesionales con el método sistemático de Majorit para analizar, gestionar y mitigar riesgos derivados del uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. Aprovecho esta ocasión, esta oportunidad, para mencionarles que todas las preguntas serán respondidas al final de la charla. Los invito a que las coloquen en el icono que les aparece debajo de su pantalla, denominado preguntas y respuestas, para que yo pueda irlas leyendo al final de la sesión. Bueno, para esta plática nos acompaña el ingeniero Octavio Silva, que es ingeniero en cibernética y tiene un MBA. Ha ocupado puestos directivos en industrias de seguridad de la información, continuidad de negocios e infraestructura, consultoría, seguros, servicios financieros, transporte multimodal y transformación de plásticos. Ha sido responsable de funciones de continuidad de negocios en materia de tecnología, optimización de recursos empresariales, planeación estratégica, administración de riesgos, dirección y desarrollo de proyectos consultivos y cumplimiento e implementación de normativas ISO-IEC 20000, ISO-IEC 27001, ISO 19600. Ha sido implementador de datos personales y de la norma ISO-IEC 27701. Ha manejado unidades de negocio y procesos enfocados a la venta consultiva, además de participar en ICE como auditor de datos personales. Octavio, te cedo los micrófonos. Muchas gracias por tu participación. Bienvenido. Al contrario, muchas gracias, estimada Liz. Hola a todos, me da mucho gusto saludarlos. Bueno, pues ya nos dijo Liz, afortunadamente vamos a estar aquí los próximos minutos platicando de esta metodología muy interesante que se llama Majorit, ¿no? Seguramente algunos de ustedes ya la conocen y si no, pues no pasa nada. Este webinar obviamente es para todos ustedes. Esperemos que lo encuentren de valor y bueno, pues para comenzar ya de lleno en todo este asunto, les doy la más cordial bienvenida al webinar y desde luego vamos a comenzar a platicar de algunos conceptos que tienen que ver con riesgo, ¿ok? Riesgo es esa palabra que siempre la estamos buscando, es un elemento que siempre lo estamos buscando y que al momento de encontrarlo muchas organizaciones y muchas personas no sabemos qué hacer con él. Lo primero que quiero que sepas es que los riesgos obviamente se gestionan, los riesgos se administran. ¿Para qué? Pues para que evidentemente cuando tú los encuentres tengas la posibilidad de hacer una serie de cosas con ellos que vamos a estar revisando un poquito más adelante. Hay muchas maneras de manejar riesgos. De hecho, los riesgos están incluso subdivididos o están categorizados dependiendo del sector en el que estén. Por ejemplo, si tú estuvieras trabajando en un banco o en alguna empresa del sector financiero bancario, seguramente te dirían, oye, bueno, pues aquí tienes riesgos crediticios, riesgos de cartera, riesgos financieros, pero también existen otro tipo de riesgos. Hay riesgos operativos, hay riesgos de muchos tipos. Entonces, de ahí que hay muchas metodologías para poder gestionar los riesgos. Vamos a platicar un poquito de qué se trata, ¿no? Entonces, mira, el riesgo hoy día es un concepto muy poderoso porque el riesgo como definición finalmente es algo que te aleja de tus objetivos, ¿ok? Los riesgos están ahí para evitar que tú puedas llegar a tus objetivos empresariales o a los objetivos que tengas planificados. Y obviamente, bueno, pues también es el efecto de la incertidumbre, porque habitualmente un riesgo es algo nocivo que puede o no presentarse, ¿ok? Hoy día, esa es la razón fundamental por la que muchas normativas internacionales, ¿no? Como las que tienen ahora en pantalla, o muchas otras, ¿no? Puede ser PCI, todo lo que tiene que ver con una normativa para pasarelas de pago electrónico. Casi cualquier normativa hoy día, del sector que sea, gira en torno a los riesgos.
La razón es porque si tú quieres gestionar adecuadamente un negocio, también necesitas hacerlo en términos de riesgo. Cuando hablo de gestionar adecuadamente un riesgo, me estoy refiriendo a esto. Mira, en general, y esto está obtenido de la norma ISO 31000, ¿ok? Que es una norma especializada ISO en manejo de riesgos. En general, gestionar un riesgo implica varias etapas, como lo puedes ver aquí. La primera de ellas, bueno, pues es saber en qué contexto organizacional me estoy moviendo, cuál es el entorno, cuál es el sector, cuál es el tamaño de la empresa, porque obviamente no es lo mismo gestionar riesgos en empresas de 10,000 empleados que gestionar riesgos en empresas de 200 empleados o viceversa, ¿ok? El sector también juega mucho un papel importante dentro de todo esto porque no es lo mismo tampoco mantenerse alejado de los riesgos en el sector de alimentos y bebidas que en el sector automotriz o en el sector médico. ¿Estamos? Entonces, lo primero que tienes que hacer en general, estoy hablando ahora de una metodología tradicional para gestionar riesgos, como puede ser la que otorga ISO 31000, pues te dice que tienes que establecer el contexto y a partir de ahí generar lo que se conoce como el análisis y evaluación de riesgos, ¿ok? ¿A qué se refiere la norma cuando hablas de análisis y evaluación de riesgos? Bueno, pues se refiere básicamente a hacer tres cosas. Primero, a identificar los riesgos que tienes frente a ti. Después, hacer una especie de estimación, hacer una especie de valoración en cuanto al riesgo que estás viendo, para que después puedas evaluarlo, puedas evaluar en función de una serie de elementos que vamos a conocer, de qué se trata ese riesgo y obviamente qué opciones tienes para tratar con él, ¿ok? Entonces, mira, una vez que tú estableces el contexto de tu organización, lo que necesitas hacer es el análisis y la evaluación de riesgos. Primero los identificas. Recuerda que un riesgo suele ser la combinación de una amenaza, una debilidad y, por supuesto, una probabilidad de ocurrencia. Repito, un riesgo suele ser la combinación de una amenaza, de una debilidad o vulnerabilidad y también de una probabilidad de ocurrencia. Los riesgos se consideran, o el análisis de riesgos, mejor dicho, se considera como una de las herramientas proactivas más grandes que pueden existir. ¿Por qué? Porque tú puedes adelantarte sin que una situación haya sucedido, puedes adelantarte a identificar los riesgos, estimarlos y evaluarlos. Y desde luego, cuando se llega a materializar o que se llega a volver realidad, entonces tú ya pudiste haber tenido previamente un análisis de los mismos y saber a qué te enfrentas, ¿no? Una vez que tú haces este análisis de riesgos, necesitas tomar algunas decisiones sobre cómo vas a tratar los riesgos que te encuentras. Cuando hablo de tratar los riesgos, no me refiero a otra cosa más que decidir acerca de ellos. Te pongo un ejemplo. Si tú llegas y encuentras un riesgo X en tu organización, hay 4 cosas que tú puedes hacer con estos riesgos cuando te los encuentres. Lo primero es tratar el riesgo. Tratar el riesgo significa ejecutar ciertas acciones que se denominan controles. Repito, tratar un riesgo significa ejecutar algunas acciones que se llaman controles en el entorno técnico de riesgos para que disminuya la probabilidad de ocurrencia o disminuya la debilidad o también el impacto. Recuerda que todo riesgo, cuando se vuelve una realidad, tiene un impacto. Entonces, a través del tratamiento de riesgos, tú haces incidir acciones, mejor conocidas como controles, para que estos riesgos se vuelvan un poco más pequeños en una o varias de las métricas que te pongo en la mesa. La parte de la debilidad, hay que disminuir la debilidad a través de riesgos, perdón, a través de controles. Puedes disminuir también la probabilidad de ocurrencia o puedes disminuir el impacto. ¿Estamos de acuerdo? Por eso se le llama tratamiento de riesgos. Ahora, la segunda cosa que puedes hacer con un riesgo cuando te lo encuentras es transferirlo. ¿Qué significa transferirlo? Pasarle la probabilidad de materialización a otra entidad, ya sea otra persona, otra empresa o lo que sea. El ejemplo más académico que siempre se utiliza para hablar de transferencia de riesgos tiene que ver
con los seguros. Tú contratas una prima muy baja en materia de tu auto, tal vez, para proteger el valor total del mismo. Y entonces, cuando haya algún accidente o una pérdida total, bueno, no tengas que cubrir completamente el valor, sino que alguien más lo haga por ti. A ese se le llama transferencia de riesgos y es cuando tú puedes pasar o trasladar dicho riesgo a otra entidad, ya sea otra persona u otra empresa, ¿ok? Y luego viene otra estrategia que se llama aceptar el riesgo, o sea, tolerarlo. Podría parecer raro que yo esté buscando riesgos y cuando me los encuentra decida no hacer algo, decida no tomar acción. Esto tiene que ver y es el opuesto justamente, es el opuesto del tratamiento de riesgos, porque recuerda que tratar un riesgo implica hacer incidir controles en él. Ahora, cuando tú decides aceptar el riesgo, significa que el costo, normalmente el costo, ya sea en dinero o en esfuerzo, de aplicar dichos controles, pues es superior al costo de su materialización. Pongamos un ejemplo, si tú si tú tienes un riesgo que cuando se materialice te va a costar 100,000 pesos, por decir algo, y necesitas gastar 200,000 pesos en controles para poder volverlo más pequeño, pues francamente no hace sentido. Costo-beneficio, esta situación no es lo más adecuado y es ahí entonces cuando tú decides aceptar ese riesgo. Dices, bueno, sé que cuando se materialice o se vuelva una realidad me va a costar 100,000, pero tratarlo me es mucho más caro, entonces por esa razón decido aceptarlo y soy consciente como organización que cuando se presente voy a probablemente a perder 100,000 pesos, ¿ok? Y la cuarta cosa que puedes hacer con los riesgos cuando te la encuentras se llama evitar o evadir el riesgo. ¿A qué me refiero? Se trata de cambiar las condiciones iniciales que dieron origen a un riesgo para entonces ya no tenerlo, ¿no? Se trata como que de eliminarlo. Pero ojo, un riesgo de manera natural no se puede reducir a cero. Matemáticamente, tú no puedes hacer que un riesgo valga cero. Pero lo que sí puedes hacer es cambiar las condiciones originales que dieron esa combinación que dio origen a un riesgo en particular, para que entonces ese riesgo ya no lo tienes, tendrás muchos otros seguramente, y entonces, pues así es como puedes evadir o eliminar ese riesgo. Voy a poner un ejemplo muy sencillo para los que viven en Ciudad de México, pues tú sabes que el riesgo más grande como ciudad, pues es un terremoto. Si tú quisieras tratar de eliminar el riesgo de tener una oficina y que se vea seriamente afectada por un riesgo, por un sismo grande o por un terremoto, lo que tendríamos que hacer es ubicar la oficina en un lugar dentro de la misma ciudad, obviamente con una baja sismicidad, ¿no? Con una baja posibilidad de sismo, tal vez en un lugar hacia el sur de la Ciudad de México, porque es menos probable por el tipo de suelo, obviamente, es menos probable que lo sientas y que tu oficina tenga un daño. Entonces, si tú tienes una oficina hoy día en el centro de la ciudad, es mucho más probable que cuando tiemble tu oficina sufra un daño a que si estuviera en el sur de la ciudad. Entonces cambias la condición de la ubicación geográfica para entonces poder tener menos riesgo de daño en la oficina. ¿Estamos de acuerdo? Todo esto te lo digo porque es un proceso continuo. El tema de la gestión de riesgos es un proceso constante que tienes que estar siempre atento de él. Y para eso hay una serie de metodologías y la que te traigo hoy a la mesa es una metodología que sirve mucho para manejo de riesgos, sobre todo riesgos en materia de tecnologías de la información o ciberseguridad. Te voy a platicar de Magerit. Magerit es una metodología gratuita. Es una metodología gratuita impulsada y creada por el gobierno español y, como te digo, es de uso público, ¿ok? Está 100% enfocada en todo lo que tiene que ver con seguridad de la información, ciberseguridad, ciberresiliencia, todo este tipo de conceptos, porque obviamente te proporciona una metodología muy clara, vamos a ver algunos puntos un poquito más adelante, para que tú puedas hacer análisis de riesgos
tecnológicos, de ciberseguridad o de seguridad de la información, ¿ok? En el mercado es otra posibilidad de uso, es una alternativa a otras metodologías de riesgo. Por ejemplo, en materia tecnológica, pues tienes también ISO 27005, por ejemplo, pero Magerit es una herramienta muy socorrida y es una metodología muy aceptada. En primer lugar, pues porque está en castellano. Muchas organizaciones en América Latina prefieren mantener esta metodología en castellano y bueno, pues funciona bastante bien. Y también porque para las personas o las empresas que lo deseen, pueden tener acceso a una herramienta especializada para esta metodología que se llama Pillar. La herramienta sí tiene costo, no es hecha por el gobierno tal cual, el gobierno español. Esta herramienta sí tiene un costo, es una herramienta privada, pero la ventaja es que la metodología la puedes implementar con o sin la herramienta. Desde luego con la herramienta será mucho más sencillo, pues porque ya tendrás muchos catálogos, muchos casos de uso y muchos elementos que vamos a ver a continuación en el webinar que te ayudarán a reducir el esfuerzo que inviertas en usar esta metodología dentro de tu organización, ¿ok? Entonces, Magerit es una metodología exclusiva de análisis de riesgo normalmente usado para tecnología, normalmente utilizado para la parte de ciberresiliencia o ciberseguridad. Entonces vamos a ahondar un poquito en esta metodología. Mira, Magerit es el nombre, la contracción del nombre que quiere decir metodología de análisis y gestión de riesgos de los sistemas de información, ¿ok? Eso significa las siglas Magerit, ¿ok? Metodología de análisis y gestión de riesgos de los sistemas de información. Como todos los profesionales de seguridad que nos acompañan lo saben, bueno, pues esta metodología tiene mucho que ver con la identificación de amenazas y vulnerabilidades, sobre todo en materia de brechas o violaciones de seguridad, ¿ok? Todo esto tú lo puedes utilizar para crear un mecanismo de gestión de riesgos de tecnología, de gestión de riesgos de seguridad, y obviamente vas a poder lograr adelantarte a través de los famosos 4 métodos que vimos hace unos instantes, ¿no? Que es tratar un riesgo, transferirlo, aceptarlo o tolerarlo y desde luego evitarlo o terminarlo, ¿ok? Entonces, Magerit te sirve como una metodología de riesgos muy puntual, muy específica, muy bien armada para efectos, y por supuesto en castellano, para efectos de analizar cuáles serían los impactos en caso de que los riesgos de tecnologías de la información o de seguridad se materialicen, ¿ok? Y para esto, bueno, pues hay algunos puntos que son fortalezas de la metodología y que me gustaría compartir contigo. Mira, normalmente la metodología trae una serie de libros y una serie de técnicas que la puedes descargar sin problemas de la página del gobierno español, en donde te presentan primero que nada una guía paso a paso de lo que puedes, de cómo llevar a cabo todo esto. O sea, el primer libro tiene que ver con un método, ¿ok? Con el método de aplicación de la metodología de Magerit. Luego viene un segundo libro que sirve mucho para efectos de hacer análisis de riesgos, que tiene que ver con un catálogo de elementos. Dicho de otra manera, vienen una especie de inventarios, tanto de activos como de amenazas, y es un catálogo bastante amplio para que cuando tú eres nuevo en esto del análisis de riesgos y quieres saber cuál es, digamos, un universo aceptable en materia de elementos de riesgo, lo puedes obtener fácilmente de esta metodología. Es un segundo libro con el que cuenta la metodología de Magerit, ¿no? Esto, pues, te facilita la elaboración de la aplicación del análisis de riesgos y evidentemente puedes empezar a hacer divisiones y a tener características específicas en base a este catálogo, ¿ok? Y luego viene un tercer libro, que normalmente Magerit vienen 3 libros que te ayudan a implementarlo, que es lo que se conoce como guía de técnicas. Esto es un diferenciador, ¿sabes? Este es un diferenciador porque normalmente las metodologías no vienen muy bien explicadas o con mucha profundidad. En el caso de Magerit sí. Te voy a platicar que la guía de técnicas, bueno, normalmente te ayuda
a saber cuáles serían algunas maneras de poder adquirir la información que necesitas para después analizarla, ¿no? Entonces, habitualmente trae diferentes técnicas con las que tú puedes recabar, ¿cómo se llama? Analizar, comparar la información que tienes, que obviamente viniendo también de un catálogo, pues es mucho más sencillo. Y a partir de ahí, estas técnicas de análisis de riesgos te pueden ayudar a ser bastante más efectivo a la hora de aplicarlo, ¿ok? Por favor, no olvides escribir todas las preguntas que tengas. Recuerda que aquí en ICE estamos perfectamente atentos a las preguntas y al final de la sesión haremos la respuesta a la mayor parte de ellas, ¿ok? Entonces decía, Magerit, una metodología creada por el gobierno español en castellano, disponible abiertamente para el que sea, puede tener o no la incorporación o uso de una herramienta que no es gratuita, esa sí es de costo, y que habitualmente tiene 3 elementos, ¿no? El método, un catálogo de elementos y además una guía de técnicas que te va a facilitar mucho la vida al momento de su implementación, ¿ok? Ahora, mira, resulta ser que Magerit, como marco de trabajo en general, tiene relación con algunas otras normas ISO. Cuando arrancamos este webinar decíamos que bueno, toda la parte de gestión de riesgos, hay una ISO que es la ISO 31000, que se encarga de hablar de gestión de riesgos en general, no específicamente como de tecnología, como es este caso de Magerit. Entonces, hay bastante relación y hay bastante integración entre las metodologías genéricas o comunes de análisis de riesgos contra Magerit. Si tú quisieras saber exactamente dónde es que Magerit entra en otro tipo de metodologías, como puede ser ISO 31000, en este mapa lo puedes encontrar. En todo lo que tiene que ver con la implantación de gestión de riesgos, Magerit entra perfectamente bien. ¿Qué significa esto? Significa que en tu empresa podrían elegir como marco para la gestión de riesgos a ISO 31000. Entonces, por ejemplo, la empresa puede decidir utilizar como marco ISO 31 para el análisis de riesgos de toda la empresa, ¿ok? Pero cuando hablas específicamente de cara a riesgos de tecnología o de cara a riesgos de seguridad de la información, la misma metodología de Magerit se puede integrar a la que ya tenía la empresa, ISO 31, y entonces darle un nivel de especialización mayor. Esto te ayuda porque entonces en vez de tener 5 o 6 metodologías diferentes de riesgos, tú puedes elegir una sola, como puede ser ISO 31, e integrarle, por así decirlo, el módulo especializado en seguridad de la información o en cybersecurity, cyber resiliency, a través de Magerit. Y entonces esto pues te va a ayudar obviamente a tener nada más 2 metodologías manteniendo de alguna manera su especialización, ¿ok? Magerit como metodología tiene algunos objetivos y es muy interesante conocerlos para que tú puedas implantarlos de la mejor manera posible. Bueno, pues evidentemente el objetivo más grande y no nada más de esta metodología, sino en general de las metodologías de riesgo es pues acrecentar la conciencia, ¿ok? Incrementar la conciencia en el conocimiento y en la gestión adecuada de los riesgos de una empresa siempre es el objetivo número 1, no solo de Magerit, sino de cualquier otra metodología de riesgos, ¿ok? Ahora, otro objetivo es sí darte una herramienta bastante más sistemática, bastante más fácil de implementar para que tú puedas tener en control todos aquellos riesgos relacionados a tecnologías de la información o a ciberseguridad, ciberresiliencia, ¿ok? Te da la verdad un mecanismo más práctico, bastante más atractivo para mantener siempre en control a los riesgos, que como tú sabes, los riesgos no tienen palabra de honor, hoy serán muy pequeños, mañana tal vez haya algún cambio de condiciones que te permita que este riesgo crezca y entonces hay que saberlo y hay que poder hacer algo con los riesgos, ¿ok? Obviamente, el hecho de que sea un mecanismo sistemático para controlarlos, bueno, pues te ayuda a crear planes de tratamiento oportuno, a tener los riesgos bajo control, que de eso se trata el juego, y sobre todo, ¿para qué? Bueno, pues para mantener a la organización
siempre con un nivel de riesgo bajo y tratar de mantener a la organización siempre en línea para obtener sus objetivos empresariales. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, un poquito más ahondando, perdón, en el tema del método, cuando tú descargas estos elementos gratuitos, decía, de la página del gobierno de España, bueno, pues el método va a tener obviamente una serie de elementos como puede ser cómo puedes crear un proyecto de análisis de riesgos que sea continuo, cómo puedes tener también los conceptos de tratamiento de riesgos en general para poder homologar a toda la organización en este sentido. Viene una serie de apéndices, incluso hay un punto muy interesante que habla del plan rector o el plan director de ciberseguridad o de seguridad, que no es otra cosa más que la estrategia global que va a acompañar este tema de manejo de riesgos, ¿no? Entonces, todo el apartado del método, bueno, viene obviamente varios capítulos y viene la manera en cómo tú puedes articular adecuadamente hacia el interior de tu organización un sistema completo de gestión de riesgos, ¿ok? Eso es de lo que trata el apartado del método. Ahora, el catálogo de elementos te ayuda, como decíamos, ya a implementar tal cual en el día a día esta gestión de riesgos, ¿no? El catálogo de elementos que tú lo verás escrito en el documento o lo puedes ver en electrónico en la herramienta, si es que tú puedes acceder a ella. Bueno, pues tienes algunos tipos de activo, algunas dimensiones en las que se pueden mover estos activos, algunos criterios de cómo puedes valorar estos riesgos y listas de amenazas típicas y de controles, ¿no? Que tú sabes que todo esto se interrelacionan para tener a los riesgos bajo control. Entonces, lo que te vas a encontrar en este documento, pues básicamente es elementos que te ayuden a aplicarlo rápidamente y a ser muy efectivo en el tema justamente del manejo de riesgos de tecnología o ciberseguridad, ¿ok? Y ya como decíamos, toda la parte de técnicas te pueden ayudar a generar, pues a generar tus tablas o a generar documentos que al final del camino te ayudarán a entender mejor y a conocer mejor los riesgos que tengas para tener, obviamente, elementos para tratarlo, ¿ok? Recuerda que hay 4 cosas que puedes hacer con los riesgos. Cualquiera de esas 4 cosas, con una técnica de análisis de riesgos efectiva, pues te va a ayudar definitivamente a implantarlo de una manera adecuada en tu organización, ¿ok? Ahora, aquí hay una tabla muy interesante que también es parte de la misma metodología, que si tú te fijas, trae una comparación entre entre las dos más grandes o dos muy importantes metodologías de análisis de riesgos. La primera, obviamente, pues es Magerit, de lo que se trata el webinar de hoy, y la otra es ISO 27005. Mira, tú sabes que puedes, en materia de análisis y gestión de riesgos de tecnologías de la información o de ciberseguridad, tú puedes utilizar también la metodología ISO 27005. Si tu empresa hoy ya la tiene y a ti te parece de todos modos Magerit una opción viable, porque tenga más elementos, porque te parezca más sencilla, más fácil de manejar, hay una manera de establecer un mapa entre ambas metodologías y esto te puede ayudar eventualmente a migrar de una a otra o simple y sencillamente a mantener un mapa bastante bien armado entre ambas. Todo lo que tienes en la columna izquierda son las cláusulas de ISO 27005 en materia obviamente de riesgos y que tienen su correspondiente cláusula, capítulo o elemento en la metodología de Magerit. Esto lo ponemos para que tú puedas ser consciente de que el hecho de utilizar hasta el día de hoy 27005 no implica que no puedas eventualmente complementarla o migrarla a Magerit versión 3, ¿ok? Te digo, muchas empresas lo hacen simplemente por el tema del idioma, ¿no? Que está en castellano, muchas otras porque tienen acceso a la herramienta de Pillar y entonces facilita el mecanismo de implementación y muchas de ellas pretenden o prefieren manejar las dos metodologías, ¿no? Entonces, aquí también sigue la línea o sigue la comparación o la integración, mejor dicho, entre ISO 27005 y Magerit. Y es muy importante que ustedes sepan que la pueden integrar perfectamente bien
y de alguna forma se habla y se pueden utilizar ya sea de manera complementaria o de manera sustitutiva, ¿no? Y bueno, pues lógicamente nosotros aquí en MICE estamos impulsando un curso en esta metodología. Nosotros estamos ciertos de que esta metodología, que aunque es del dominio público, bueno, pues nunca viene mal una ayuda y una visión mucho más holística de cómo utilizarla. Nosotros aquí en ICE tenemos un curso en esta metodología. Es un curso que está diseñado en horas teórico-prácticas. En algunos casos podemos utilizar la licencia de prueba de Pilar. En otros casos, dependiendo la empresa, más bien quieren ir directo al método, pero de cualquier manera los podemos ayudar en este sentido. Y pues evidentemente MICE avala nuestro curso y evidentemente pues te ayudaría muchísimo a dominar y a comprender en la práctica cómo es que tú puedes utilizar esta metodología, ¿no? Entonces, antes de entrar a la sesión de preguntas, espero que ya la tengas ahí anotada tu pregunta o tu grupo de preguntas para obviamente ampliar las dudas que tengan. Me gustaría dejar en la mesa que, bueno, esta metodología es muy útil, es muy completa, te puede ayudar sin duda desde perseguir una certificación en materia de tecnologías o de seguridad, hasta, desde luego, el objetivo principal, ayudarte en la gestión de riesgos de seguridad de la información. Y sin duda será una metodología muy apreciada, especialmente si hoy no tienes nada implantado, para convivir con otros estándares o alinearse con otros estándares ISO que necesites tener. Y por supuesto, es un muy buen punto de partida para la certificación. Por ejemplo, si tu empresa está buscando certificarse bajo ISO 27001, podrías utilizar como metodología de la cláusula 8, que es análisis de riesgos, podrías utilizar Majeret sin ningún problema y sin ningún riesgo adicional, ¿no? Entonces, la verdad es que creemos que esta metodología es muy robusta. Creemos que esta metodología es fácil de utilizar dentro del entorno de seguridad de la información, que sobre todo tiene muchos elementos y que seguramente te ayudará a que tu empresa y en particular todas las áreas de tecnología pues puedan estar cubiertas de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, pues ha llegado el momento de abrir micrófono para que ustedes nos puedan ayudar con sus preguntas, para que nosotros hagamos nuestro mejor esfuerzo y obviamente, bueno, pues responderlas. Si no las responden, podemos ampliar la duda, pero igual no salen. Así que adelante, estimada Liz, por favor. Sí, nos preguntan, ¿Majeret es certificable? Y si es así, ¿quién lo hace? Fíjate que no es una buena pregunta, no es certificable por ahora porque, bueno, pues es una metodología de uso público, pero sí puede ser integrada en una certificación. Si tú estás buscando una certificación PCI o una certificación 27001 o una certificación del tipo que quieras en tecnología o ciberseguridad, puedes integrar Majeret, pero ella por sí misma no es certificable. Perfecto. Tenemos por acá otra pregunta. Dice, ¿es lo mismo riesgos de seguridad de la información que riesgos tecnológicos? Esa es una buena pregunta. Mira, no es lo mismo. Déjame te platico un poquito cómo está separado el asunto. Los riesgos de tecnología, como tal, riesgos de tecnología, suele ser un horizonte más amplio, porque en riesgos de tecnología puedes tener riesgos de infraestructura de comunicaciones, de infraestructura tecnológica, riesgos de aplicaciones, riesgos de bases de datos y riesgos de todos aquellos elementos que conjuntan un área tecnológica. Riesgos de seguridad de la información van mucho más enfocados a lo que es la protección de la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. Entonces, digamos que están en el mismo entorno, pero no es lo mismo. Cuando tú buscas riesgos de tecnología, pues vas a buscar en general cualquier riesgo que tenga que ver con este entorno. Cuando buscas riesgos de seguridad de la información, te enfocas sobre todo a esos riesgos que van a atentar contra los tres atributos que acabo de mencionar: confidencialidad, integridad y disponibilidad. Entonces,
Hay una línea delgada, pero en efecto no es lo mismo. Perfecto. Dice, ¿cuál es la última versión y año de la metodología? Mira, la metodología tiene muchos años en el mercado. La última versión es la 3, es la versión que está vigente en el mercado ahora. Y tiene muchos años. Esta metodología realmente ha surgido desde 1970, por ahí de los 70, pero esta última actualización es de finales de los años 90, cerca del año 2000. Es la que se mantiene vigente por parte del gobierno español. Y bueno, seguramente en el momento que cambie tendrá algún otro elemento de mejora, pero sobre todo de la versión 2 a la 3, lo que cambió es la manera en cómo te ayuda la misma metodología a poderlo implementar. Entonces, ya tiene un rato en el mercado, es una metodología muy estable, es muy completa, por lo tanto ha sufrido realmente pocos cambios y yo espero que así siga, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, aquí viene una pregunta que se me hace bastante interesante. Dice, el giro de mi empresa es seguridad privada. Estamos por integrar a mi sistema de calidad ISO 9001-2015, la norma BASC, metodología en seguridad de la cadena de suministro, enfocada al narcotráfico, lavado de dinero, entre otros. En la parte de Majorit, ¿cómo puedo impactar esta metodología considerando estos riesgos cibernéticos, tanto llamadas de extorsión, licencias de software, phishing, entre otros? ¿Será funcional para mi giro? Es una pregunta muy interesante y me encantaría descomponerla en algunos elementos. Mira, primer elemento, si tu certificación por ahora, como lo mencionó Liz en la pregunta, va más de la mano a calidad, seguramente la metodología que utilizarás será una metodología de riesgos más general, ¿no? A lo mejor querrías utilizar ISO 31000 o querrías utilizar alguna herramienta genérica, ¿no? Australia, New Zealand o cualquiera que tú tengas, incluso una propietaria. Específicamente hablando en si puedes ligar calidad o ISO 9000 con Magerit, la respuesta sería no. Pero ahora déjame darte la segunda respuesta. Si más adelante tú lo que quieres es también crear o aprovechar el hecho de que ya tienes un sistema de gestión de calidad, querrías aprovecharlo para crear ahora un sistema de gestión de seguridad de la información, donde ciertamente vas a poder aterrizar estos riesgos, delitos cibernéticos, llamadas de extorsión, phishing y todo esto. Ahí entonces sí podrías hacer la integración metodológica de Magerit contra ISO 31000, por decirlo como ejemplo, que utilizarías en tu certificación ISO 9000. Entonces, sí podrías integrarlo, sin duda es funcional para tu giro, pero recordemos entonces que, digamos, la metodología Magerit va a llegar a fortalecer la metodología genérica que uses en 9001 y ambas pueden convivir. Entonces, sí me parece que es funcional para tu giro, sí me parece que cualquier empresa, sin importar el tamaño o el sector que tenga, debiera proteger todo lo que es la seguridad de la información, y si ese es tu caso, seguramente podrás utilizar Magerit. Perfecto. Dice, buenos días. Mi pregunta es si esta metodología se puede implementar a cualquier norma, por ejemplo, para un sistema de gestión de calidad, o es exclusiva para ISO 27000. Es mucho más fuerte y mucho más enfocada a temas de tecnología, diagonal, seguridad de la información o ciberseguridad. Entonces, si lo que tú quieres es una metodología más para calidad, la recomendación sería ISO 31, más que Magerit. Dice, Magerit se especializa en riesgos de seguridad de la información, riesgos tecnológicos o ambos. Ambos, fíjate que es así, ambos riesgos los puedes atacar. Tú puedes tener los riesgos relacionados a seguridad de la información con sus activos y todo esto, y también el tema de riesgos tecnológicos. Es para ambos casos, así es. Ok.
Dice Fernando, ¿por qué usar Magerit en vez de ISO? Esa es una pregunta muy interesante. Mira, la verdad es que podrías utilizar ambas, pero hay personas o empresas que cuando acuden a las normas ISO sienten que tiene pocos elementos o pocas maneras de cómo implementarlos, ¿no? Lo que suele suceder con ISO, y esto es algo normal, pues es una norma internacional y cabe en todos lados, es que te dicen el qué, pero no te dicen el cómo. Magerit, por el contrario, sí te va a decir exactamente el cómo, te va a ir guiando en cómo poder hacerlo y lo puedes implementar también con o sin herramienta. Entonces, creo que una de las razones más importantes para implementarla, de hecho, serían dos. La primera que he visto mucho en el mercado es el idioma, el hecho de que esté en castellano abona a que la gente la pueda tomar en lugar de algún ISO. Y número dos, esta diferencia que Magerit viene con el qué y viene con el cómo. ISO normalmente te dirá el qué y el cómo será un poco más velado. Entonces, hay entidades, empresas o personas que se sienten más cómodos teniendo el cómo implementar y bueno, estar un poco más seguros en ese sentido, ¿no? Dice, el giro de mi empresa es un laboratorio de ensayo y estamos acreditados en la ISO 17025. Llevamos un sistema de gestión de la calidad y se acaba de actualizar en riesgos. ¿Esto nos podría ayudar? Mira, la recomendación sería, si solamente es para 17025, que es tus ensayos y todo esto, la recomendación sería utilizar mejor ISO 31000. Vuelvo a lo mismo, si vas a complementar la certificación 17025 con alguna otra norma, como puede ser 27001 de seguridad, entonces sí te recomendaría que la utilizaras como la metodología central para los riesgos de seguridad. Si solo es calidad o 17025, la recomendación es mejor utiliza otra, porque esta es mucho más especializada en riesgos de tecnología o de seguridad. ¿Qué tan importante y conocida en el mundo es esta metodología? Esa es una pregunta interesante. Mira, la verdad es que Magerit está dentro del top 5 de metodologías de riesgos, sobre todo riesgos de seguridad de la información. Fíjate que es una metodología muy utilizada, sobre todo en Europa, ¿sabes? En Europa ha tenido mucha penetración, mucho éxito, tiene muchos años ya en el mercado y la verdad es que es bien conocida. Ahora, en América la estamos utilizando de a poco, sobre todo en los países obviamente de habla hispana, ¿no? En todo lo que sea América Latina, y gana adeptos rápidamente por el tema de la facilidad de implantación, aunque es grande la metodología, es fácil de implantar, y además por el tema del idioma. Entonces sí es muy conocida, sobre todo en Europa, y al ser una metodología también gratuita, bueno, pues gana adeptos, ¿no? Claro. Dice, ¿dónde se descargan los documentos que se mencionan, los libros que se indicaron? Tú puedes acudir directamente a la página del gobierno español y luego hay un ministerio de tecnología y en el ministerio de tecnología ahí vas a encontrar la metodología Magerit. La verdad es que es fácil de acceder. Puedes descargar el zip completo que trae todos los elementos de la metodología o si lo prefieres, si tienes alguna duda en particular, por ejemplo, el catálogo, que tú digas, yo ya tengo una metodología de riesgos implantada, pero quiero conocer Magerit, puedes descargar de manera independiente cada libro. Entonces, directamente en la página del gobierno de España, en el Ministerio de Tecnología, justamente ahí vas a encontrar estos elementos. No está difícil de encontrar. Muy bien. Dice, ¿habrá alguna herramienta que maneja la IEC 31010 similar a Magerit? Mira, esa es una buena pregunta. La verdad es que no hay una herramienta oficial que se puede decir que es para 31000, ¿no? En este caso 31010, que es la parte de los controles, pero sí he visto algunas hojas de cálculo o algunas empresas que han creado sus propias herramientas, sobre todo usando Excel.
No conozco una herramienta formal avalada incluso por ISO de esta metodología, pero de ISO, pero sí he visto por ahí en internet algunas empresas que se han dedicado a desarrollar este tipo de elementos, sobre todo para ayudar a las empresas que la usan. Ok. Y bueno, me parece que, bueno, se vuelve a repetir lo de las guías, ya les comentaste dónde los pueden descargar. Ujú. Em, Te mandan comentar que es muy buena exposición, que excelente, Muchas que ha gracias. sido de bastante utilidad para ellos. También me están preguntando por el precio del curso. En breve les mandaremos información por correo electrónico para que también la tengan. Lo que sí les puedo comentar es que, bueno, este curso lo tenemos programado del 4 al 8 de abril en un horario de 5 a 9 de la noche para que lo tengan presente y bueno, si en caso de que ya tengan algún ejecutivo comercial asignado, pues puedan preguntarle y si no, bueno, están nuestros correos disponibles en el cual les llegó la invitación. Sin más por ahora, primero que nada te agradezco mucho, Octavio, la participación en esta sesión. Definitivamente fue de gran valor, muy ilustrativo, muy claro y seguramente de mucha utilidad para nuestro foro. Muchas Em, gracias. en otro tema, bueno, pues a nombre de NICE les agradecemos mucho su participación en este evento y les pedimos que continúen atentos a nuevos webinars que tendremos gratuitos para ustedes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Octavio. Hasta Muchas luego. gracias a todos. Me dio gusto saludarlos. Espero que nos acompañen en otros eventos por acá. Gracias. Que sigan muy bien. Hasta luego. Cuídense mucho. Hasta pronto. Bye. Bye.